presentar. Mi nombre es Claudio Storm, yo voy a ser el moderador de este foro, de este seminario. Este es el primer encuentro del Club Somos Financieras, que es una comunidad organizada por Formación Ejecutiva del Diario Financiero y la Agencia de Vinculación, y que tiene por objetivo dar visibilidad al aporte de las mujeres profesionales y trabajadoras en los más diversos ámbitos económicos del país. Esta iniciativa cuenta con el auspicio de Women Initiative de Scotiabank Chile y se realiza en alianza con la dirección alumni del S Business School de la Universidad de los Andes. Antes de empezar, nuevamente les reitero a todos que apaguen sus micrófonos y sus cámaras también, así mejora la conexión, ¿cierto? Y tenemos un audio mejor para todos. En este primer encuentro vamos a conversar sobre un tema muy relevante para la actual coyuntura que estamos viviendo, como es la inclusión de la mujer en el mercado laboral. Diversos rankings, como ustedes saben, y organismos internacionales han planteado a Chile la necesidad de aumentar su participación femenina en el mercado laboral, para así lograr un desarrollo más equitativo y sustentable en el tiempo. Para enfrentar este desafío, se han implementado y se están por implementar otras, ¿cierto?, iniciativas, como por ejemplo la extensión del postnatal, que ya es una realidad, o como el proyecto de Sala Cuna Universal, que hoy día está en tramitación en el Congreso, que sin duda han ayudado y van a ayudar para que este cambio cultural siga una tendencia positiva. Además, la actual crisis que vive Chile hoy y el mundo han aumentado el desempleo en las mujeres, que duda cabe, ¿cierto? Y por lo tanto pone una dificultad adicional a esa anhelada inclusión para este grupo tan importante de la sociedad que representa más de la mitad de la población. El objetivo entonces de esta primera instancia es analizar las medidas de corto plazo que se han tomado por parte de autoridades del gobierno, ¿cierto?, para mantener el empleo en esta pandemia, para atender esta crisis que estamos viviendo actualmente, pero también queremos dar una mirada a los desafíos de largo plazo de nuestra sociedad para generar las condiciones que permitan que más mujeres puedan ingresar al mundo del trabajo y lograr un mayor bienestar para todas sus familias y sus entornos. Respecto a la estructura del encuentro, les comento que vamos a partir con dos exposiciones. Primero va a ser el turno de María José Bosch, quien es directora del Centro de Trabajo y Familia del S Business School de la Universidad de los Andes, y luego será el turno de Jacqueline Balbontín, que es la VP de Recursos Humanos del Scotiabank, a quienes desde ya le agradecemos su disposición a participar en esta actividad. Posterior a sus presentaciones tendremos un espacio de preguntas y desde ya les pido que por favor las que quieran incorporar ustedes para que yo se las pueda hacer a las expositoras, me las manden a través del chat de Meet, ¿cierto?, de la plataforma donde estamos conectados. De esa forma yo, en la medida que van llegando, junto con el equipo de producción de la Agencia de Vinculación, las vamos a ir sistematizando y yo las hago al final de la ronda de dos presentaciones. Finalmente, este encuentro se sumará la ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar, quien va a hacer un cierre, ¿cierto?, y donde vamos a tener una dinámica donde ella va a presentar y luego vamos a tener una conversación por lo acotado de ese espacio. No vamos a tener la posibilidad de ocupar el chat para las preguntas, pero sí yo voy a recoger todo el material que haya llegado durante el encuentro y voy de alguna forma a conversar con la ministra sobre los temas de contingencia. Entonces, para partir, para no dejar pasar más tiempo, les quiero presentar a María José Bosch. Ella es PhD en General Management y Master of Research in Management del IES, de la Universidad de Navarra, en España, y actualmente es directora del Centro de Trabajo y Familia del S Business School de la Universidad de los Andes, donde también es profesora titular. Además de directora de empresas, también María José es columnista, la podemos leer con frecuencia en diversos medios de comunicación. Muchas gracias, María José, por compartir con nosotros tus ideas al respecto. Eres una persona que tiene un liderazgo importante en esta materia y, por lo tanto, hoy día más que nunca es necesario poder escuchar tu opinión en esta materia. María José, te doy el pase entonces para que puedas partir tu presentación. Muchísimas gracias, Claudia, y muchísimas gracias a todos por estar hoy día en la mañana acá. Voy a compartir la presentación para que la puedan ver. Bueno, vamos a hablar de algo que para mí me parece extremadamente interesante. Es un área de estudio en el Centro de Trabajo y Familia y algo que le he dedicado bastante tiempo.
que son los desafíos de la inclusión del mercado laboral en tiempos de crisis, pero no solo en tiempos de crisis, sino que en tiempos generales. Para eso, les quería contar que nosotros desde el Centro de Trabajo y Familia estuvimos midiendo en marzo y abril el teletrabajo y cómo nos enfrentamos a esta crisis, hombres y mujeres y la familia en general. Este estudio lo hicimos con el Centro de Trabajo y Familia y el Centro Internacional Trabajo y Familia del IES. Y la verdad es que es interesante ver los resultados, porque en el fondo cuando nosotros hablamos de la inclusión laboral femenina, hablamos muchas veces como si la cancha estuviera pareja o si solamente fuera entrar a trabajar. Pero la verdad es que esta crisis nos mostró que todavía hay ciertos sesgos, todavía hay ciertas limitaciones que tenemos que enfrentar. Y mi idea no es quedarme en la mala noticia, sino que después quiero quedarme en las cosas que sí podemos hacer, porque esto entre todos lo podemos trabajar. ¿Cuáles fueron los primeros resultados, los grandes resultados de este estudio que hicimos? Nosotros quisimos medir varias variables, y una de ellas fue cuán difícil era concentrarse en estos tiempos de crisis. Y medimos variables de la familia, medimos variables de la persona, del trabajo, pero algunos datos relevantes fue que, por ejemplo, cuando nosotros preguntábamos si la persona tenía pareja, no encontramos una gran diferencia en la dificultad de concentrarse de las personas que sí tenían pareja y las personas que no tenían pareja. En cambio, cuando vimos si las personas tenían niños, ahí sí encontramos un porcentaje importante de diferencia entre las personas que tenían dificultad para concentrarse, que tenían niños y los que no tenían niños. Entonces, aquí sí teníamos un problema. En el fondo, los niños no es que sean un problema, sino que teníamos una dificultad, y teníamos porque principalmente los roles a la hora de cuidar, y acá quiero hablar del cuidado, nosotros acá preguntamos por niños, por adultos mayores, por personas dependientes, y la verdad es que la distribución del cuidado es donde está el desafío, porque en general las mujeres se enfrentan a una jornada de trabajo, pero también una jornada de cuidado. Y nosotros quisimos indagar un poco más en esta dificultad que tenían para concentrarse, y les preguntamos, bueno, ¿quién está cuidando a las personas y quiénes están trabajando? Y nuestra muestra acá en este estudio eran de puras personas que trabajaban, o sea, hombres y mujeres estaban trabajando. Y nos dimos cuenta que cuando le preguntábamos quién está a cargo del cuidado de las cosas del hogar, nos encontrábamos que las mujeres estaban 2 veces más a cargo que los hombres. Y aquí es donde tenemos el desafío. Porque la verdad es que la inclusión de la mujer en el mercado laboral es por múltiples razones. Es por su independencia económica, es por su realización personal, es porque es un aporte a las finanzas de la familia. Pero nosotros tenemos que, al igual que traemos mujeres al mercado laboral, tenemos que también distribuir el cuidado. Y el cuidado es algo espectacular, es algo que enriquece, es algo que ayuda a la familia y al trabajo. La familia enriquece el trabajo enriquece la familia. Y entonces el cuidado no tiene que verse como una carga, sino que tiene que verse como que estamos desarrollando nuestra sociedad de forma más integral. Además, si nos vamos a los temas de cuidado, nosotros podemos ver que las variables de liderazgo y las competencias de liderazgo más importantes para el éxito de una empresa se desarrollan en primera instancia en la familia. Entonces nosotros cuando queremos buenos líderes y queremos potenciar, el cuidado aporta muchísimas competencias de valor para los buenos liderazgos. Y estas mujeres que doblemente trabajaban, tenían el cuidado, personas dependientes en su hogar, no todas estaban solas. Porque también podríamos decir, bueno, lo que pasa es que hay muchas mujeres que trabajan, que están solas, y esto es una gran mayoría que no podemos desconocer. Pero en general tenían una pareja, y esa pareja, muchas estaban trabajando con ella en el hogar, pero de igual manera ellas se llevaban el doble trabajo. Entonces, la dificultad para incorporarse es cuando nosotros tenemos doble carga, y esa carga la deberíamos distribuir. También hay otro tema que nos gustaría destacar de este estudio, es que hay un tema de dependencia financiera, que también estresa muchísimo en el mercado laboral. Nosotros en general podemos tener muchos datos de la diferencia de sueldos entre hombres y mujeres, y lo que se conoce en sus siglas, así en su nombre en inglés, el gender gap, que es cuánto ganan hombres y mujeres, pero esa es una variable que en Chile tenemos que trabajar porque todavía tenemos una brecha salarial importante, pero también tenemos un tema de dependencia financiera. Y cuando nosotros en este estudio que hicimos en marzo y abril, con el IES Business School y el DS Business School de la Universidad de los Andes, vimos que un porcentaje importante tenía una alta dependencia financiera de su trabajo, y de esa alta dependencia financiera, un mayor porcentaje eran mujeres. Acá no importa si ganan más o menos que el hombre, sino que es súper dependiente. No sé También tenemos una cantidad de personas que estaban en pareja y con niños. Esa dependencia financiera aumenta muchísimo el estrés por el trabajo, y era mayor en el fondo, era bastante igual entre hombres y mujeres. Acá no es que los hombres estén más estresados que las mujeres, sino que hombres y mujeres están estresados por esta dependencia financiera y también están estresados por el COVID.
Bueno, ¿cómo podemos trabajar? Y acá yo les decía que puedo darles datos y muchas veces los datos no son tan alentadores, pero acá sí podemos trabajarlo. Y nosotros en el Centro de Trabajo y Familia hemos investigado muchísimo para dar pistas, para dar señales, para ayudar, para capacitar a todas las organizaciones que estén interesadas en promover la participación laboral femenina y un mayor balance de trabajo y familia. ¿Qué tenemos que hacer? Promover una mayor corresponsabilidad, pero una mayor corresponsabilidad que realmente sea corresponsabilidad, donde nosotros estemos a cargo, incorporemos a mujeres al mercado laboral, pero que también no sean ellas las que tengan que ser multitarea y volver al hogar y hacerse cargo, por ejemplo, como está sucediendo en esta pandemia, donde están trabajando el doble en el cuidado de personas dependientes del hogar. ¿Quién influye más y quién es el más responsable que puede trabajar en fomentar la corresponsabilidad? Es el líder. El líder es el que tiene la mayor influencia en la corresponsabilidad. Nosotros lo hemos medido en distintas variables, en el aumento de horas que pasa con sus hijos, en el aumento de comportamientos de corresponsabilidad, en el aumento de competencias que son más productivas para sus equipos. Por ejemplo, otro estudio que hicimos el año pasado y que va a salir publicado este año en un libro que se llama Elevating Fatherhood, editado por Harvard Business School, es, por ejemplo, la influencia del líder en el tiempo que los padres pasan con sus niños. Nosotros vimos en las diapositivas anteriores que las mujeres estaban mucho más dedicadas al cuidado de personas dependientes del hogar. Bueno, quise asociar esto al otro estudio que hicimos de, bueno, ¿cuánto influye el líder en la cantidad de horas que pasan sus colaboradores con sus familias? Y nosotros esto lo medimos en más de 10.000 datos de Latinoamérica y específicamente más de 2.000 datos en Chile. Y podemos ver que, por ejemplo, si un líder fomenta la corresponsabilidad, si un líder habla de estos temas, si un líder es un ejemplo a seguir, si un líder organiza su equipo de trabajo, considerando a hombres y mujeres como personas que cuidan, como personas que tienen familia, que tienen responsabilidades, podemos ver que aumenta el tiempo que pasan, por ejemplo, comiendo en su familia, y este impacto es mayor en hombres que en mujeres. O sea, cuando un líder es un ejemplo y cuando un líder pone esto como importante, pone esto en su agenda, siendo un ejemplo, por ejemplo, dando políticas de flexibilidad para hombres y mujeres, el tiempo que pasan comiendo con sus familias aumenta. Pero también aumenta el tiempo que pasan jugando con sus niños. Y también aumenta el tiempo que pasan leyendo con sus niños. ¿Y por qué es tan importante jugar, comer y leer? Que nosotros podemos decir, esto no tiene tanto que ver con la empresa. Lo que pasa es que los niños son el talento futuro que la empresa va a ir a buscar. Y estas son actividades de vinculación positiva que desarrolla cognitivamente y efectivamente a las personas del lugar. Pero también impactan positivamente el desarrollo de competencias de liderazgo de la persona. Porque familia y trabajo funcionan como mecanismos que se nutren mutuamente. Por un lado tenemos a la familia, que entrega muchísimas competencias, como de negociación, como delegar, como organización, y tienen también la empresa, tiene competencias que alimenta a la familia, como nuevas competencias de organización, nuevo manejo de presupuesto, etc. También esto es esto es positivo, dado que para la empresa es muy útil y es muy bueno financieramente, productivamente, que la mujer participe. Acá, primero que nada, la inteligencia está distribuida uniformemente en la sociedad. Entonces, si nosotros queremos a las mejores personas, a las más capacitadas para trabajar en nuestra empresa, son hombres y mujeres. No son solo un grupo. Si nos quedamos con solo un grupo, nos vamos a quedar con la mitad del talento disponible. Pero también existe evidencia, muchísima evidencia, del aporte que tienen mujeres y hombres al mercado laboral. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando vamos a los datos académicos, y acá en el fondo a mí me pidieron dar el punto de vista más académico, voy a tratar de llevarlo bien a la práctica, es que, por ejemplo, cuando en McKinsey publican que cuando hay mujeres en el directorio, que es donde más se ha estudiado el impacto de las mujeres en el mercado laboral, las empresas que tienen mujeres tienen en general un 44% más alto de rendimiento de capital, como también tienen márgenes más altos antes de impuestos e intereses. Es un 47% más alto. No solo eso, sino que Catalyst también ha hecho estudios. Voy a nombrar algunos estudios porque podría darles cientos y cientos de estudios que tienen el impacto positivo de las mujeres. Por ejemplo, Catalyst dijo también, midió las empresas del Fortune 500, que son las empresas más grandes en Estados Unidos, y tenían el ROE un 53% mayor que las empresas que no tenían directores.
Pero también esto dicen, ya, el 2014, vámonos un poquito más acá, vámonos al 2019 y las últimas publicaciones sobre esto. En general, por ejemplo, se habla que cuando las mujeres están en la empresa o están en el directorio, las mujeres tienden a ser menos riesgosas y a tomar acciones con menos riesgo, y eso podría ser menos rentable. Pero también, en un estudio que estudió muchísimas empresas a lo largo del mundo, vio que las mujeres, cuando están en las empresas reducen su riesgo, pero tienen un impacto positivo en los resultados. Porque toman mejor, en el fondo tomamos decisiones con más información. Acá lo importante es considerar que hombres y mujeres aportamos a la empresa porque tenemos puntos de vista diferentes, tenemos las mismas capacidades de desarrollar los problemas y aportamos más información. Y todos sabemos que cuando tenemos más información, tomamos mejores decisiones. También, por ejemplo, otro estudio en 2019, medido en 32 países, cuando había mujeres en los directorios y en las empresas, había un impacto positivo en los resultados de la empresa. Entonces, por una parte, tenemos muchísimos datos que las mujeres aportan valor, pero aportan valor al resultado. O sea, acá no es solamente que aporten una distinta mirada, que seamos en el fondo, que fomentemos la diversidad, porque hay que fomentar la diversidad. La diversidad es rentable. Y para eso nosotros necesitamos generar flexibilidad y necesitamos generar iniciativas que potencien a la mujer, porque si no podemos verlos como los resultados anteriores, que van a llevarse una doble carga y que eso tiene un efecto, que es que vamos a estar más estresadas, que vamos a tener un mayor impacto en lo que se conoce como burnout o agotamiento, y eso deja de ser productivo. También, por otra parte, para realmente tener un buen impacto, no solo tenemos que medir el impacto de las mujeres positivos que tiene en el mercado laboral, sino que también tenemos que reconocer que el hombre aporta muchísimo en el hogar. Cuando el hombre se involucra en desarrollos de vinculación positiva, como el comer, leer, jugar y pasar tiempo y cuidar, y que el cuidado sea como algo que de las personas, no exclusivamente de las mujeres, vamos a poder seguir avanzando. ¿Cómo podemos ver esto hacia el futuro? ¿Cómo podemos seguir avanzando en estos temas? Primero, algo que agradecería, porque algo que he escuchado muchísimo este tiempo es, ¡uy, qué fantástico el teletrabajo! Esto le va a hacer fantástico a las mujeres. A ver, el teletrabajo le sirve a hombres y mujeres, esta no es una herramienta exclusiva para nosotras, sino que es una herramienta que ayuda a la familia, que ayuda a la flexibilidad, que ayuda al cuidado de personas dependientes, a mejorar la calidad de vida para hombres y mujeres y para las distintas composiciones de familia. Yo acá les he dado muchos datos de niños, pero también hay muchas familias que en este minuto hay muchos hogares de ancianos que cerraron, o hay muchas personas o adultos mayores que no pueden estar en las cuarentenas solos, por lo tanto familias han tenido que llevarlos a su hogar. Y eso también es corresponsabilidad y también es de cuidado. Y ahí tenemos que preocuparnos de qué sociedad queremos construir. Entonces, todo lo que hemos aprendido en esta pandemia, ¿qué trabajos se adaptan realmente bien al teletrabajo? ¿Tenemos que estar todos presentes en el mismo lugar a la misma hora? Hay un tema, hay otro estudio que estamos realizando este año con el Centro de Trabajo y Familia, y es el tiempo que nos demoramos a llegar a nuestros trabajos. ¿Podemos con el teletrabajo optimizar eso? Podemos optimizar que seamos más productivos y que no gastemos tanto tiempo trasladándonos de un lugar a otro. Por supuesto que hay trabajos que se puede teletrabajar y trabajos que no, pero los que se pueda teletrabajar, ¿por qué no los potenciamos para así encontrar un mejor balance? Por otra parte también, fomentar puestos que podamos tener flexibilidad que se llama de tiempo y espacio. Y acá no es solo el teletrabajo, porque en el fondo en esta pandemia y en esta crisis hemos tenido que ocupar el teletrabajo, pero existen muchísimos mecanismos de flexibilidad que potencian el trabajo, el balance de trabajo y familia para hombres y mujeres. Por ejemplo, la entrada diferida, que es que no todos tengamos que llegar a la misma hora a los mismos lugares. Semana comprimida, que trabajemos más horas algunos días de la semana para trabajar menos otros. 2 personas por el mismo puesto de trabajo. Existe muchísima, y eso no es que 2 personas hagan lo mismo, sino que se distribuye el trabajo y se reparte en 2 para tener más flexibilidad. Esto nos ayuda a estar más presente para nuestros clientes, a tener mayor horas disponibles, a tener una atracción de talento. Por ejemplo, el teletrabajo, algo muy importante es que nosotros podemos atraer talento de distintos lugares de Chile. Nosotros ya no tenemos que estar todos en la misma ciudad, sino que podemos atraer talentos del sur, del norte, de distintos lugares de nuestro país. Como tenemos la misma franja horaria en la mayoría del país, no vamos a tener ese problema. También tenemos que fomentar la corresponsabilidad. Y acá yo invito principalmente a los líderes. Los líderes tienen una influencia mayor que el resto de la organización, pero los líderes pueden fomentarlo, y acá desde las compañías, cuando fomentemos políticas de conciliación, trabajo y familia, cuando fomentemos el teletrabajo, que sea para hombres y mujeres, potenciemos que hombres y mujeres puedan teletrabajar. Por ejemplo, para dar otros estudios, la semana pasada lo publicó la Fundación Chile Mujeres, con los resultados de la CADEM,
Y la dificultad, también consistente con los datos que les estoy mostrando yo, la mayor dificultad que encontraban las mujeres para teletrabajar en estos tiempos de crisis era poder balancear trabajo y familia y el cuidado de personas dependientes. Por otra parte, la mayor dificultad que los hombres reportaban para teletrabajar era la calidad del Internet. Y ahí no es menospreciar a los hombres, no es hacer caricaturas, pero sino que simplemente es, nosotros asumimos que la mujer está al cuidado de las personas dependientes. Pero si la mujer está trabajando, también necesitamos que la familia esté cuidada, y por eso necesitamos que hombres y mujeres se involucren. Es por eso que necesitamos fomentar tanto la corresponsabilidad, y los líderes son los que más pueden influir en esto. Desde las compañías, por ejemplo, podemos fomentar políticas que los incluyan a ambos, políticas donde el líder fomente, donde el líder sea ejemplo a seguir, donde el líder también demuestre que concilia trabajo y familia. Desde las familias, el involucrarse, el que realmente se pueda ver una distribución de las tareas donde hombres y mujeres aportan al ingreso y hombres y mujeres aportan al desarrollo cognitivo de las personas que están adentro. El afecto familiar es muy, muy, muy importante para el desarrollo cognitivo, el desarrollo afectivo, tanto en la niñez, en la adolescencia, como en los adultos. Las principales competencias de liderazgo, y esto también hay evidencia suficiente, las principales competencias de liderazgo se desarrollan en la familia y luego se potencian en las otras instituciones, como es el colegio, la universidad y las compañías. Pero el principal motor es la familia. Entonces, ahí nosotros es mejor que esa estructura la cuidemos y la fomentemos para que los negocios nos vayan bien. También desde el Estado, nosotros vamos a hablar hoy día en este webinar, vamos a hablar desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la empresa y desde el punto de vista del Estado. Desde el Estado también se puede fomentar. Existen muchísimas políticas que ayudan a la corresponsabilidad, pero luego culturalmente no la hemos incorporado, como el postnatal parental, como la hora de alimentación. Nosotros tenemos políticas donde hombres y mujeres se podrían hacer cargo, pero culturalmente tenemos una carga muy importante donde asignamos que la mujer es la responsable. Y también desde la sociedad, porque a la sociedad le conviene que nosotros tengamos familias sanas, le conviene que tengamos personas sanas, porque una cosa importante también de esta crisis va a ser todo el impacto en salud mental y el estrés que va a llegar. Y mientras podamos tener una contención, porque ahí existe todo lo que es el enriquecimiento, trabajo y familia, es el efecto positivo que tiene una hacia otra. Y un efecto muy importante de la familia es el efecto que se conoce como amortiguador, que yo creo que todos lo hemos vivido, un día agotador del trabajo, llegamos a la casa y cuando nos sentimos contenidos. Ese efecto amortiguador, para lo bueno y para la mano, es importante que lo desarrollemos, que lo trabajemos, que desde todos estos puntos podamos trabajar con una sociedad más balanceada, donde podamos tener una balanza personal, que es la familia, la sociedad y las empresas, funcionen de forma más armónica. Cuando solamente le cargamos la mano a una persona de la sociedad, como las mujeres, es mucho más difícil que nos podamos incorporar al mercado laboral de forma sustentable. Y por otra parte, tener mujeres, quiero que quede súper claro, es un súper buen negocio. No solo porque en el fondo es la mujer se incorpora al mercado laboral, por un desarrollo de ella, de desarrollo de habilidades, de desafío personal, de apoyo económico a su familia, pero también para las empresas nos conviene tener una sociedad, una representatividad con más diversidad, donde mujeres puedan participar. Nosotros seguimos investigando muchísimo en el Centro Trabajo y Familia, así que los invito a seguir aportando a todos los datos, porque mientras más datos tengamos, en el fondo existen muchos datos de Estados Unidos, de Europa, del mundo, el fondo más anglo, y yo les quiero pedir, por favor, que nos ayuden a tener los datos, porque con estos datos podemos aportar, podemos ayudar a las empresas a tener evidencia, a ayudar al Estado a tener evidencia de cómo fomentar esto. Entonces yo les invito a meterse a la página de nuestro centro, que es www.ese.cl/CTF, Centro Trabajo y Familia, y ahí abajo sale estudios de curso. Y por ejemplo, nosotros en el teletrabajo ya medimos el año pasado, una empresa, estuvimos mirándola durante 3 meses, cómo teletrabajaba en tiempos en el fondo normales. Y luego medimos ahora en marzo y abril teletrabajo en tiempos de crisis, y ahora estamos partiendo una medición de teletrabajo en esta área de transición, cuando empecemos a volver a las empresas y cuando realmente podamos fomentar una mayor corresponsabilidad. Así que, en honor al tiempo, porque yo sé que todos estamos muy ocupados y tenemos que dejar tiempo para el resto de las panelistas, les quería dejar estos datos para que sepan que en el fondo existen muchísimos datos que prueban que la mujer es un aporte, que el balance de trabajo y familia es importante tanto para la salud de las familias como para el resultado de las compañías, y que esto lo hacemos entre todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, María José, por tu interesante presentación. La verdad es que muy claro todos los conceptos, así que sin duda va a ser un aporte para la discusión que vamos a tener un poquito más adelante. Le quiero recordar a todas y todos los que están conectados en este minuto a este seminario que envíen sus preguntas a través del chat. El equipo ahí de la producción de la agencia de vinculación lo va a ir sistematizando para poder yo hacérselas llegar a tanto a la María José como a Jacqueline al final de las presentaciones. Así que por favor a través del chat que envíen las preguntas. Bueno, y a continuación es un gusto poder presentar a Jacqueline Balbontín, quien es VP de Recursos Humanos de Scotiabank, puesto que asumió en marzo de 2015. Previamente se ha desempeñado en diversos cargos en el grupo Scotiabank, donde ya lleva más de 25 años de trayectoria. Jacqueline es ingeniera civil industrial de la Universidad de Santiago y cuenta con diplomados en la Universidad de Chile y la Universidad Adolfo Ibáñez. Además, es integrante del Círculo de Personas y organización de ICARE. Muchas gracias, Jacqueline, por compartir junto a la comunidad de Somos Financiera, compartir tu tiempo, tus conocimientos, y estamos todos muy ansiosos por poder oír tu presentación. Son 15 minutos, igual que María José, y luego pasamos al panel. ¿Te parece? Perfecto, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Claudio, y gracias, Cote, por el tremendo estudio que nos acabas de compartir. Y yo quiero partir de alguna manera diciendo que si estoy aquí es porque precisamente lo que tú comentabas que para la empresa la diversidad es rentable, bueno, eso es algo que Scotiabank ha entendido ya hace algunos años. Obviamente, al ser una empresa de origen canadiense, nos llevan la ventaja los países de la parte norte del hemisferio, pero por eso hemos aprendido y nosotros hemos incorporado varias de las políticas y las buenas prácticas que podemos ver a lo largo de la geografía donde está presente Scotiabank. Contarles también que si estoy en esta posición hoy día, mi experiencia personal también puede servir para decir que sí es posible con una corresponsabilidad, a pesar que yo no soy de las generaciones nuevas, pero sí tuve un marido que me apoyó obviamente en mi desarrollo profesional y obviamente con toda la red de apoyo que uno tiene para poder la crianza de los hijos, porque soy casada y tengo 3 hijos también. Hoy día, por suerte, son todos grandes, así que el teletrabajar en la casa para mí es un agrado, dado que todos ellos están en la universidad y la última en cuarto medio, por lo tanto, sé lo que significa compatibilizar la crianza de niños pequeños, coordinar todas las cosas de la casa y obviamente trabajar y hacerlo bien, porque uno obviamente cuando se pone desafíos quiere hacerlo lo mejor posible. Les voy a compartir mi pantalla para mostrarles una presentación que tenemos, para un poco hablarles del banco y de lo que hemos hecho en la práctica, porque estos son visiones que tenemos y también un poco dan sustento a lo que nos acaba de explicar y exponer muy bien María José. Como contexto solamente, el grupo Scotiabank es obviamente un banco de origen canadiense, tiene más de 180 años de vida y hace más de 130 años que reparte dividendos a sus accionistas, a pesar de las crisis mundiales, de las pandemias, de las guerras mundiales, etcétera, etcétera. Hoy día en el mundo somos 98.000 empleados aproximadamente y en Chile somos 8.000 si consideramos a los colaboradores que son del grupo tarjeta de créditos. En banco somos aproximadamente 6.400 personas y 2.000 en fracción, un poquito más de 2.000 lo componen también la gente que trabaja en esa otra filial. Tenemos 150 sucursales y más de 480.000 clientes. Contarles también, para que no están tan familiarizados con el tema de la banca, es que nosotros hasta hace 3 años atrás éramos el sexto actor. Jacqueline, perdón que te interrumpa, lo que pasa es que no se ve la presentación. Disculpen, gracias. Sí, perdón la interrupción. No, perdona tú, porque yo algo cometí error acá para... Solucionamos rápido eso y seguimos adelante, ¿te parece? Sí, es una ventana o toda la pantalla. ¿Cuál será mejor? Una ventana. Ok. ¿Ahí sí? No, ahí está, ahí sí, ahí está presentando. Ahí está perfecto. Muchas gracias. Super. Muchas gracias. Perdonen la torpeza técnica. No, dale nomás, dale nomás.
Bueno, entonces contarles que a nivel de nosotros, de alguna manera, para los que no estaban familiarizados con el tema financiero o bancos, nosotros hace unos 3 años atrás éramos el 6º actor del mercado financiero, medido en total de colocaciones, y después de la fusión con BBVA, ya hoy día somos el 3er banco de la plaza. Aquí se ve un poquito la distribución de los colaboradores a nivel global, donde ven que hay casi un 44% de colaboradores en Canadá, y lo que llamamos banca internacional es lo que aparece ahí en el resto del mundo, donde México, Perú, Colombia y Chile son los países de la Alianza del Pacífico donde el banco está presente con mayor fuerza y foco. ¿Cómo impulsamos la equidad de género en Scotiabank? Pero primero quiero un poco hacerles un contexto de historia del banco en esta materia. Si se fijan, esta es una de las primeras sucursales que abrió Scotiabank en Canadá. Hay una sola mujer, por razones obvias. Esto fue en 1913. En la historia, en 1902, el banco contrató a la primera mujer. Después, con la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde los hombres fueron reclutados a la guerra, el banco incrementó su participación de mujeres, pero en cargos más bajos, un 60%. En el año 76, fíjense, ya prácticamente 30 años después, recién llega la primera mujer a integrar el directorio en Canadá. Y en el año 1993, el presidente del banco nombra al grupo Avance de la Mujer. ¿Qué significa esto? Que se dio cuenta en esas épocas que había que hacer algo con el tema de la diversidad, porque obviamente, probablemente habían estudios en esa época que decía que tener una mayor diversidad de visiones, de opiniones, era rentable. Algunos años más tarde, ese programa llega a Chile, más o menos unos 8 o 9 años más tarde. Y en 1995, Silvia Krominska es la primera mujer del Comité Ejecutivo en Canadá. Silvia Krominska fue quien impulsó el programa Avance de la Mujer en toda la banca internacional y dio el puntapié inicial también para que se hiciera en Chile. Casi 120 años después, ¿cómo estamos con esto? Aquí ya me bajo en la realidad local. Nosotros hoy día somos un porcentaje de un 56% de mujeres en el banco y 44% de hombres. Tenemos KPI, por supuesto, que estamos viviendo. Estamos muy orgullosos de contarles que tenemos apenas un 3% de brecha salarial entre hombres y mujeres a nivel global en el banco. Y respecto a la participación total femenina que está ahí, también nosotros medimos no solamente la participación total, sino que nos preocupamos de promover el talento en los niveles superiores jerárquicos de la organización. Es ahí donde están los líderes, y por lo tanto, con liderazgos inclusivos, con liderazgos con distintas visiones, el banco ha podido de alguna manera seguir desarrollando su estrategia de negocio. Si ven ahí, el año 2013 éramos un 13% de mujeres vicepresidentes y vicepresidentes senior. Todavía yo no estaba ahí, yo partí recién en el 2015. Ahí yo contribuí al 18%. Pero ahora en marzo del 2020, incluso después de la fusión con BBVA, que también era una empresa un poquito más machista que la que era Scotiabank, en Chile ya estamos, el 25% de mujeres son, el 25% del total de vicepresidentes o vicepresidentes senior en el banco son mujeres. También lo medimos a nivel de gerentes de área, se fijan, pasamos de un 22% en 2013 a un 26% ahora recientemente en marzo. Nosotros somos de la práctica de lo que no se mide no se hace, por lo tanto, si bien esto no es una meta, no es parte de un bono, etcétera, pero sí lo medimos y somos consistentes con algunas prácticas que hacemos para que esto de alguna manera se vaya incrementando. Eso no es casualidad, esto es un trabajo de largo plazo, una planificación que hacemos del desarrollo del talento. ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, entendemos, y ahí me conecto mucho con lo que decía María José, el tema del liderazgo. Para nosotros, el liderazgo diverso e inclusivo es uno de los pilares estratégicos del banco, y esto no solamente en Chile, sino que lo que está aquí puesto, enfoque en el cliente, transformación digital, operaciones eficientes y un mejor mix de negocio. Y por cierto, el tema del liderazgo diverso e inclusivo son los pilares estratégicos de nuestra banca internacional y de todo el banco. Por lo tanto, ofrecer a nuestros colaboradores un entorno inclusivo y que eso de alguna manera se traspase a nuestros clientes, obviamente esto es para que el banco sea de alguna manera, desarrolle todo su potencial y se convierte no solamente en una empresa excelente para trabajar y hacer negocios, sino que también un aporte real a la sociedad actual. Nosotros tenemos una estrategia de diversidad que considera distintas dimensiones, que no se las voy a nombrar, ustedes la pueden ver ahí, pero si se fijan, tenemos obviamente todo nuestro accionar tiene que ver con este tema de la cultura inclusiva.
el desarrollo, la equidad y corresponsabilidad también son cosas que estamos midiendo y promoviendo permanentemente. De hecho, hay estudios de la Fundación Chile Unido, que no sé si, me imagino que María José conoce perfectamente o apoya, donde el banco siempre ha estado destacado dentro de los lugares de empresas mejores para padres y madres, porque nos preocupamos de tener una política de corresponsabilidad y que esto se permee a la organización. Finalmente es un cambio cultural y eso lo hacemos a través de nuestras políticas y nuestros comités que tenemos para esto. Como les decía, tenemos un Consejo Global de Inclusión, un comité que no solamente funciona en Banca Internacional, sino que también hacemos que funcione localmente con actores de distintas áreas del banco. Es una mesa de trabajo donde nos preocupamos no solamente del tema del género, sino que también del tema de diversidad cultural, del tema de, el tema de, por ejemplo, la diversidad sexual, etc. Y obviamente la inclusión, que es un tema que hoy día ya es ley, pero nosotros como banco lo veníamos trabajando, la inclusión de discapacidad la veníamos trabajando ya hace algunos años. Nosotros contamos con una política de diversidad e inclusión que es obviamente conocida y aprobada por nuestro directorio desde el año 2018. Y como les decía, no podemos avanzar si no medimos. Y estamos permanentemente midiendo algunos KPI. Entonces, nosotros, obviamente, desde mi óptica de recursos humanos, nos interesa atraer el mejor talento. Y no solamente esto no significa ser un sesgo positivo para hombres ni para mujeres, sino que solamente potenciar al banco con la mejor mirada. Si se fijan, lo que hacemos es reportes, encuestas, focus group, y tenemos muchas instancias de comunicación. Comunicamos permanentemente con nuestros líderes y equipos a través de distintos mecanismos. En la última encuesta de diversidad que hicimos ahora en 2020, dice que el 76% considera visible el compromiso que el banco tiene con la diversidad. Y un 96% reconoce que conoce esta política. Temas más valorados para el 2020, liderazgo, comunicación efectiva, fortalecer cultura, respeto, cero tolerancia a la discriminación. Esos son algunos de los aspectos que nos preocupamos permanentemente. Quiero contarles un par de casos prácticos para terminar. Por ejemplo, nosotros con la reciente integración con BBVA que les hablaba, también nos preocupamos de no, de alguna manera, soltar este tema que teníamos del compromiso con la equidad de género. Y teníamos algunos desafíos, como obviamente realizar una integración exitosa desde el punto de vista del negocio, pero de igual manera desde el punto de vista de capital humano. Nosotros hicimos, para la elección de las capas de líderes, hicimos lo que se llaman los paneles de entrevista. Entonces, de alguna manera lo que hicimos fue mapear el talento y elegir el mejor talento que se requería para el banco. Y esto significó que más o menos entre un 60 y un 50% fue completado con la empresa que el banco compró, o sea, BBVA, para que ustedes vean que esto no fue discriminación, que un banco se comió al otro y se quedaron solo los líderes de Scotiabank, no. Realmente se hizo un trabajo bastante profesional para poder contar con el mejor talento para el banco. Y obviamente dentro de ese mejor talento sí impulsamos a las mujeres a que postularan a los cargos que estaban disponibles. Entonces, si se fijan, pasamos el 2017 de tener un 19% de participación en los cargos de vicepresidente senior, ahora a un 24%, 25% en realidad al cierre de marzo. Y gerentes de área de un 22 a un 28% también al cierre de marzo. Y nos preocupamos obviamente del clima. El clima laboral nosotros lo medimos con base a dos indicadores. Uno son las encuestas internas que hace el banco y la otra es el Great Place to Work. Si se fijan, hemos avanzado enormemente en los últimos años y este es un tema que tenemos como máxima porque sabemos que empresas que son de alguna manera prestigiosas en buenos lugares para trabajar también son capaces de atraer el mejor talento para la compañía. Y acá están los resultados de la encuesta interna, que también es parecido al Great Place to Work, pero mide el compromiso del empleado a nivel global, y pasamos de tener un 82 a un 85%, y esta caída refleja obviamente la primera vez que los colaboradores ex BBVA responden la encuesta, pero estamos bastante satisfechos porque seguimos manteniendo nuestra posición por sobre todo el banco, que esto considera a todos los países del grupo. Y obviamente, y aquí ya yéndonos a lo que es el contexto actual, ¿qué hicimos respecto de la diversidad e inclusión y esto de la corresponsabilidad en la contingencia actual? Nosotros obviamente lo primero que hicimos fue escuchar a los colaboradores. Y lo que primero dijimos, bueno, tenemos que de alguna manera entender la cantidad de colaboradores con hijos, porque obviamente, tal como decía María José, no es lo mismo estar en casa sin hijos o con pareja o sin pareja que con hijos. Entonces, entendimos que un 70% de nuestros colaboradores tienen hijos. De ese 70, obviamente, y a nivel global, 38% colaboradores y 31% colaboradores, o sea, hombres,
pero de allí también hicimos un zoom. ¿Quiénes tienen hijos entre 0 y 15 años? Que ese es un poco, yo diría, el foco de mayor atención que tiene en la familia los padres. Entonces vimos que un 45% del total de colaboradores tienen hijos entre 0 y 10 años y un 25% entre 10 y 15 años. Esto es cada vez, y también estamos viendo que cada vez más hombres asumen ese rol de activo en el hogar. Y estamos de alguna manera haciendo varias iniciativas que las llamamos Escucha Contigo, que son dirigidas a líderes para poder de alguna manera trabajar y poder visibilizar tips o consejos para poder no solamente trabajar bien las herramientas de equipo en tiempos de teletrabajo, sino que también cómo compatibilizar los deberes de la familia y el hogar con el teletrabajo. También estamos preocupados de promover el bienestar físico, emocional, y para los que necesiten y que están un poquito más ansiosos, también tenemos líneas dedicadas con apoyo psicológico. Hicimos recientemente una encuesta de home office y decía que un 64% que la experiencia ha sido buena o muy buena, un 51% se adaptaba fácilmente, obviamente con el correr de las semanas, que ya llevamos prácticamente 9 semanas teletrabajando, la gente se adapta mucho más, al principio había mucho más ansiedad y nerviosismo, y obviamente la nota promedio es un 8.8. Ayer me tocó de alguna manera participar de una agenda abierta con el gerente general y distintos colaboradores, y es verdad que muchos de ellos están cómodos trabajando desde casa, que han podido adaptarse, hay otros que sí tienen ganas de volver, pero la encuesta que hicimos, así como muy al azar con estas personas que participaron, es que estarían dispuestos a volver, pero sienten que a tiempo parcial físicamente, que necesitan el contacto del equipo de trabajo en la oficina para poder trabajar mucho más fácil, ideas, proyectos, etcétera, pero que el teletrabajar tiene muchos beneficios del contacto mayor con la familia, evita los tiempos de traslado, y también muchos de ellos decían que su productividad se ha incrementado porque evitan distracciones. Y obviamente eso es porque han podido generar un espacio de trabajo que les permite la concentración. Entonces, de alguna manera, con esto quiero cerrar, que de alguna manera con lo que decía María José de ese estudio que tiene, nosotros somos un reflejo fiel de empresa que sí se puede y que trabajando el concepto de diversidad, inclusión y materias de corresponsabilidad, absolutamente rentable, y esto es un camino que recomiendo para el resto de las empresas en el país y en el resto de Latinoamérica. Muchísimas gracias, no sé si hay alguna consulta. Muchas gracias, Jacqueline, por tu exposición. La verdad es que al igual que María José, muy completa y ayuda a actualizar la mirada que hay desde el mundo de la empresa sobre estos temas. Le quiero recordar a todos quienes están conectados que ya muchos nos han hecho llegar sus preguntas por el chat, las tenemos ya acá registradas. Los que quieran agregar algo más pueden seguir haciéndolo mientras conversamos. Vamos a tener un espacio ahora de 15, 20 minutos, María José y Jacqueline, para poder conversar y hacerle yo las preguntas que han llegado a través del chat. Bueno, quisiera partir con una pregunta que se la quiero hacer a las dos. Primero que la María José nos responda y después Jacqueline, pero básicamente la misma, y tiene que ver con la contingencia actual. Yo creo que esta pandemia es de alguna forma como es una situación súper inédita que ha estresado a la sociedad por completo en todos sus ámbitos, y sin duda que también la participación laboral femenina, el mundo, digamos, de la mujer, los desafíos que estaban por delante, también es una incógnita qué va a pasar ahí. O sea, yo creo que es muy pronto para que haya números muy exactos, pero me interesa de personas que siguen esta realidad como ustedes, tener su impresión. Respecto, por ejemplo, a preguntas ¿qué va a pasar en circunstancias que está aumentando el desempleo por razones obvias? Si este fenómeno va a afectar más a mujeres que a hombres, en momentos que estamos teletrabajando, si es que finalmente el teletrabajo es una contribución de alguna forma como a la conciliación trabajo-familia, o es o más bien una amenaza. O sea, hay muchas preguntas que están dando vuelta. Si es que, por ejemplo, el teletrabajo, si es que uno lo ve del lado positivo, bueno, hay un componente también de desigualdad ahí, en el sentido de que solo algunos pueden teletrabajar y otras no, digamos. Eso, plantear básicamente cómo están percibiendo ustedes, como personas que siguen esta realidad, esta crisis que estamos viviendo día a día y que nos tiene a todos con mucha incertidumbre. María José, si tú quieres partir. Ya, muchísimas gracias, estuve leyendo también todas las preguntas. Gracias, Jacqueline, por la excelente presentación.
Siempre me gusta ver cómo las empresas van avanzando en estos temas y desde el centro la idea es poder ayudarlo. ¿Cómo vamos a avanzar en estos temas? A ver, el teletrabajo lo que permite es una mayor flexibilidad y en eso hay una oportunidad muy grande de ir a buscar talento a distintos lugares, a tener más flexibilidad y a un mayor balance de trabajo y familia. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el arma de doble filo acá? Esta crisis y las que hemos, en el fondo, lo que hemos estado viendo en Chile en el último tiempo, hay una posibilidad de automatización mucho más rápida. En el fondo, que automaticemos los trabajos, y ahí las mujeres sí están más amenazadas que los hombres, porque en general lo que nosotros estábamos estudiando desde el centro es que las carreras que se conocen como carreras STEM, por su sigla en inglés de Science, Technology, Engineering y Mathematics, son carreras que se van a estar más solicitadas versus las carreras más presenciales. Y ahí el problema es que las mujeres tenemos mucha menos representatividad en ese tipo de carreras. Entonces, tenemos una amenaza grande y ahí es importante capacitarnos, ser conscientes de esos trabajos. Pero por otro lado, también ver la oportunidad del teletrabajo como una herramienta que ayuda a la flexibilidad, mientras no sea visto como una herramienta que solo le sirve a las mujeres. En el teletrabajo, algo también súper importante, en varias empresas estamos acostumbrados a medir productividad más que nada por presentismo. Y el desafío del teletrabajo lo que hace es medir productividad. Y ahí en el fondo las mujeres sí tenemos una ventaja porque no tenemos que estar físicamente presentes, no tenemos que competir por quién está más horas, sino que por quién es más eficiente. Y ahí hombres y mujeres podemos ser muy eficientes a la hora de hacer el trabajo. Entonces ahí el teletrabajo es una gran oportunidad que podemos tomar. Pero sí, a nivel de pérdida de trabajo, tenemos una amenaza importante por el tipo de trabajo que tienen las mujeres versus los hombres y por los nuevos trabajos que se van a crear con la automatización. Quiero dar la palabra a Jacqueline para que sea más debate. Eso, muchas gracias. Sí, mira, la verdad es que yo creo que el tema del desafío que plantea Claudio, el tema del desempleo, bueno, es un hecho, digamos que hay empresas que obviamente hoy día se han acogido al tema de la ley de uso del seguro de cesantía como para congelar los contratos, pero hay otras que no, porque ya ven que en el futuro no va a ser posible y ya las autoridades anuncian que vamos a tener en los próximos meses desempleo de 2 dígitos. Ahora, eso no creo que vaya a afectar a mayoría hombres que mujeres, porque yo creo que de alguna manera, precisamente hoy día hay empresas que tienen mayor cantidad de hombres que en la construcción, probablemente uno de los rubros que aparece ahí una de las preguntas, uno de los rubros donde hay mayoritario contratación de varones. Por lo tanto, yo creo que probablemente no te podría decir, no tengo las estadísticas a mano, pero yo creo que no va a ser un tema que sea un sesgo en contra de las mujeres el desempleo. Respecto del tema de brecha salarial, que también aparecía ahí una pregunta, si el teletrabajo va a impactar en aumentar o agrandar la brecha salarial, no, absolutamente creo, porque yo creo, de alguna manera, si las empresas hoy día tienen una brecha salarial y la están trabajando, probablemente las políticas hacen a que se tengan aquellos casos donde están con una distancia más amplia en los rangos de cargo. En nuestro caso, nosotros medimos la brecha salarial a nivel global, pero también a nivel de cargo, y nos preocupamos siempre de estar en las bandas salariales acorde. Obviamente hay un componente también que uno no deja de lado, pero que no tiene que ver con el desempeño, pero aún así en algunos países como Inglaterra también lo ponen como una variable, porque pudiera ser el desempeño respecto de los bonos variables que reciben algunas personas, algún indicador donde diga, oye, a lo mejor a los hombres los evalúan mejor para que tengan mejores bonos que las mujeres, etcétera. Entonces, también es un foco que nosotros estamos permanentemente midiendo y eso es algo que nos hacemos cargo de que no ocurra, digamos, que la curva de desempeño sea precisamente eso, con indicadores claros y no sesgos que tienen. Y lo otro que de alguna manera creo que es importante, como de cara hacia el futuro, yo creo que el tema del teletrabajo llegó para quedarse. Las empresas yo participo, como les decía, ahí con varios círculos de personas, de gestión de personas, donde están los gerentes de recursos humanos, y ya todos nos estamos planteando, bueno, ¿cómo va a ser el trabajo del futuro? Porque una cosa es durante el periodo de COVID, donde tenemos que mantener el distanciamiento social, donde no todos podemos trabajar al mismo tiempo, presencialmente, etcétera, etcétera, sino que después, cuando ya esto pase, entonces nosotros decíamos, bueno, el teletrabajo llegó para quedarse, por algo, pero ahora se promulgó la ley de teletrabajo. Por lo tanto, la gente va a necesitar espacios más flexibles de trabajo y también por un tema de
efectividad y productividad, y también por un tema de esto del desplazamiento. Las ciudades tenemos que ordenarnos en materia de desplazamiento, por lo tanto, ya habiendo demostrado que somos capaces de mantener la continuidad operacional en las empresas que hemos podido teletrabajar, la verdad es que sería una irresponsabilidad no aprovechar el momentum que tenemos hoy día de avanzar hacia culturas un poquito más flexibles en materia laboral. Por lo tanto, yo no veo ningún tema ni de sesgo, ni positivo ni negativo. Creo que es más, por lo menos en la realidad que me toca ver a mí, los hombres están viendo el trabajo que significa llevar una casa y los hijos, y yo creo que se están poniendo más conscientes con este tema de la corresponsabilidad poquito a poco. Como lo dije hace un rato atrás, Perfecto. creo que esto es parte del cambio cultural. Perfecto. Dos cosas breves. Estoy tratando de juntar preguntas de manera de abarcar en el tiempo que tenemos todas de alguna forma las dudas que han ido surgiendo en el chat. Y lo otro, recordarles que la ministra se va a conectar en algunos minutos más a este foro para quienes están hoy día acá conectados en este seminario. Bueno, siguiendo con esto de leer las preguntas del chat, quisiera unir tres preguntas en una, y que tiene que ver con cuáles ven ustedes, María José y después Jacqueline, como los desafíos culturales hoy día en las organizaciones para poder aumentar la inclusión femenina. O sea, ¿cuáles creen ustedes que es, si uno tuviera que priorizar uno? Y en particular hay una pregunta por la industria de la construcción y hay otra pregunta que tiene que ver con la función pública en el Estado, que son como dos inquietudes que salieron. María José. A ver, yo creo que el principal desafío cultural que tenemos es justamente el tema de cuidado, que asociamos cuidado a la mujer. No asociamos cuidado, y de hecho a mí me impresiona que algo cultural en Chile es que hablemos, cuando tú tienes un seguro de salud, etcétera, de cargas. Y como que en el fondo hablaras de carga. Y eso culturalmente es súper importante porque lo vemos como un costo. Siendo que al revés, en el fondo nosotros como sociedad deberíamos ver esto como un enriquecimiento y como todo lo que aporta. Nosotros a niveles económicos, del índice de dependencia, del PIB, en el fondo nosotros necesitamos una población que se vaya renovando, necesitamos en el fondo mantener un sistema financiero que funcione, y para eso necesitamos más balance. A nivel de hay algunas industrias, por ejemplo la construcción, la minería. Nosotros también hicimos un estudio por rubros, donde hay más conciliación, trabajo y familia, y de hecho, en el mundo financiero es donde están más avanzados, y en el mundo de la construcción y minería es donde tienen más áreas de oportunidad. A mí me gusta ver siempre todo como una oportunidad. Y ahí los líderes son los que más tienen que marcar el ejemplo, que en el fondo, que se puede tener mujeres en la construcción, que son igualmente capaces, que se puede tener mujeres en la minería, que aportamos distinto, que en el fondo que aportamos el valor, y que se pueden adaptar los negocios a una inclusión de que las personas tienen necesidades, responsabilidades familiares. Y acá quiero hablar de responsabilidades familiares, no solo niños, o sea, adultos mayores, que esto va a venir un tema súper fuerte en Chile. ¿Dónde vamos a meter a los adultos mayores? ¿Quién va a cuidar al adulto mayor? ¿Y quién va a mantener económicamente al adulto mayor? Como también personas dependientes, personas con discapacidad. Hay muchos temas en el fondo que todos los que estamos en este chat tenemos a alguien que nos importa. Alguien que en el fondo que echamos de menos en estos tiempos de cuarentena. Bueno, ¿cómo lo incorporamos esto a las empresas? Y a nivel de Estado, en el fondo, esto también se puede implementar. Lo que pasa es que como las reglas del juego para el Estado son un poco distintas para los trabajadores del Estado. Nosotros cuando hicimos este estudio de las diferentes industrias, de los diferentes rubros, también consideramos al Estado, y ahí también se pueden implementar temas de flexibilidad. Lo que pasa es que en el fondo juegan con unas reglas distintas al mundo privado. Por si acaso, todos estos estudios, si alguien quiere más detalle, por rubro, por nivel socioeconómico, por todo, se pueden meter en la página del centro, y todos los estudios son descargables, porque a nosotros lo que nos importa es darle la mayor cantidad de información para que puedan tomar mejores decisiones. Perfecto. Jacqueline, ¿cuál es tu opinión respecto a la principal barrera cultural hoy día en la integración de la mujer en el mundo laboral? Yo creo que en el ámbito de la empresa, y me conecto de nuevo con parte de la estrategia que tenemos nosotros, el pilar de liderazgo. Si este tema no viene del directorio y de alguna manera del comité ejecutivo, del CEO de la compañía, es difícil de alguna manera vencer esas barreras. Nosotros iniciamos un camino hace ya varios años. Obviamente al principio costó un poquito meter el tema, no, era un tema así como, oye, no, pero esto está de moda, no, en Chile estamos muy lejos, no, es la realidad de Canadá, etcétera, etcétera. Pero finalmente, cuando al banco le empezó a ir bien y empezó de alguna manera a ver que el incorporar el talento femenino en la toma de decisiones, y partimos, fíjate, por un estudio que hizo el superintendente de bancos de la época, Eric Parrado, donde vimos el porcentaje de mujeres clientes que estaban bancarizadas, y que era una buena de alguna manera línea desarrollar negocios para clientas mujeres, no solamente personas, sino que también de empresas como pyme o microempresas. Y
y datos que nos llamaban la atención. De a poco las mujeres fueron ganando espacio en materia de la participación en la torta de créditos de la banca en general, de la industria financiera, y también un tema no menor, y es súper importante porque los bancos no solamente prestan dinero, sino también que cobran. Obviamente el negocio bancario es prestar y cobrar. Las mujeres eran mejores pagadoras, por lo tanto más rentables, y por lo tanto había que incorporar una mirada femenina al negocio. Y esa fue una de las razones que, de alguna manera, en el comité ejecutivo decidimos, de alguna manera, abrazar las políticas que ya Canadá venía desarrollando años atrás, y creamos este comité de diversidad e inclusión, donde no solamente fue el tema de género. La verdad es que nos empezamos a tener algunos decían que eran sesgos negativos contra ellos, pero cuando demostramos que nosotros no queríamos eso, sino que queríamos de alguna manera cerrar la brecha, y no significaba que íbamos a estar nombrando solo mujeres, porque hoy día ustedes ven 25% en posiciones de alta dirección en el banco, no significa que hemos de alguna manera votado a los hombres, no es algo matriarcal lo que queremos instalar, sino que es una mirada solamente más inclusiva, que aporte valor al negocio y que sea bien para la compañía, para sus clientes y sus colaboradores. Eso. Perfecto, muchas gracias, Jacqueline. A los asistentes de este seminario, contarles de que tenemos todas las preguntas registradas. Las que no alcanzamos a hacer, se las vamos a hacer llegar a las expositoras por correo electrónico para ver si las pueden responder. La ministra ya está presente, conectada. Quisiera darle un minuto a María José, por si quisiera dar algo, alguna idea para finalizar su presentación, y un minuto también a Jacqueline, y le damos paso a la ministra. ¿Les parece? Perfecto, muchísimas gracias. Yo como último minuto, en el fondo, les quiero decir, el teletrabajo es una gran herramienta para fomentar la flexibilidad. Fomentemos la corresponsabilidad para que hombres y mujeres podamos participar en la sociedad. Las sociedades donde hombres y mujeres participan tienen mejores resultados incluso a nivel país, y eso también ya está estudiado. Entonces, si nosotros queremos un Chile más desarrollado, necesitamos fomentar que hombres y mujeres participen. Para eso necesitamos una alta dirección comprometida, líderes comprometidos, y facilitarlo desde las compañías, desde el Estado, desde la sociedad y desde las propias familias. Pero para eso tenemos que darle oportunidad a hombres y mujeres que se puedan desarrollar en los distintos ámbitos. Eso. Y vamos que se puede. Vamos que se puede, eso. Jacqueline, un último mensaje. Bueno, la María José lo dijo todo en realidad. Creo que ya lo he nombrado varias veces. Esto es un desafío cultural, obviamente, un cambio de mentalidad. Yo tengo una mirada optimista. Creo que efectivamente esto es una variable crítica para el negocio. Yo invitaría a de alguna manera a seguir construyendo políticas públicas, pero visibilizar sobre todo estos estudios que se han hecho a nivel de mujeres en los directorios. Yo creo que hay que bajarlos a capas de mujeres en niveles de roles ejecutivos, y que vean la diferencia de las compañías, cómo han ido incrementando rentabilidad a medida que se incorporan mujeres a cargos ejecutivos, cómo se atrae mejor talento, cómo los equipos se manejan en forma distinta, porque son complementarios, son visiones distintas, hombres y mujeres, y por lo tanto le da riqueza de alguna manera a la interacción dentro de la compañía. Así que solo decirles que es una variable que impacta el negocio, y es una variable que no cuesta dinero, porque el ser más diverso e inclusivo no hay que hacer una inversión tecnológica, es solamente un cambio de actitud y mentalidad. Eso es. Muchas gracias por la oportunidad y buenos días. No, muchas gracias a ti, Jacqueline, muchas gracias a ti, María José, por el liderazgo y por lo que están cada uno de ustedes haciendo desde sus ámbitos, en el mundo académico y en el mundo de la empresa. Realmente muy destacable ambas trayectorias, así que agradecerles este espacio de conversación, y le haremos llegar las preguntas que quedaron ahí pendientes en el chat. Estoy viendo ahí a la ministra que está conectada. ¿Cómo estás, María José? Muy buenos días. Muchas gracias por estar acá conectada. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Oye, bueno, antes que nada, también saludar a la Cote, saludar a Jacqueline. La verdad es que me da mucha pena incorporarme a este debate sin haber oído todo lo que ha pasado antes, porque la riqueza de lo que se discute y lo que se está conversando, uno la va construyendo justamente con las distintas visiones que tenemos cada uno frente a este problema que nos estamos enfrentando hoy, y que resulta súper absurdo que lo planteemos como tema y que lo planteemos como problema. Y esto acá he tenido la oportunidad de conversarlo antes, la Cota ha estado conmigo en alguna de las oportunidades. Para mí plantear esto es como... es algo que es tan natural, que debiera ser tan obvio, que estuviésemos absolutamente todos incorporados y que pudiésemos tener
más riqueza en la conversación. Y un poco lo que yo les quiero mostrar hoy día es algunos datos que muchos los conocemos, que son conocidos por todos ustedes, y que de repente es bueno, por una parte, refrescarlo, pero también por otro, cuando uno los interrelaciona, uno se da cuenta de ciertas cosas que a lo mejor no está viendo, y que entonces nos pueden entregar elementos interesantes en esta conversación respecto de la coyuntura de la incorporación femenina al espacio público, que es algo que no nos puede dejar al margen. Yo quiero partir por el tema de la evolución de la tasa de la participación femenina. Nosotros vemos en este gráfico que la evolución de las mujeres dentro del mundo del trabajo ha aumentado, que va aumentando de manera sostenida en el último tiempo, y que la tasa de participación de los hombres, no está aquí graficada, pero se ha mantenido relativamente estable en torno al 74%. Esto quiere decir que entonces más mujeres se han ido incorporando. Esto acá no es en desmedro de los hombres, punto importante, tal como lo plantea Jacqueline, aquí uno lo que está buscando no es que haya uno que esté prevaleciendo por sobre el otro, sino que cada uno puede ocupar en plenitud un rol dentro del Estado. Y es por esa misma razón que la evolución de la brecha de género ha disminuido, porque al mantenerse estable la participación de los hombres y al haber aumentado la de las mujeres, entonces esta brecha va cada vez disminuyendo más, pero seguimos teniendo una brecha que es bastante significativa, que es de un 20%, es decir, tenemos todavía un espacio en el cual podemos avanzar en una mayor incorporación 100% o al menos mayor de las mujeres dentro del mundo del trabajo. Ahora, si nosotros esta tasa de participación laboral la analizamos por edad, vemos que al principio esta brecha es muy bajita. En general, las mujeres tenemos una participación que es bastante equivalente a la de los hombres hasta los 25 años de edad. Y después, entonces, esta brecha se va agravando. Y aquí uno puede tener dos miradas. Una es que las nuevas generaciones están incorporándose con mayor fuerza dentro del mundo del trabajo, y eso es efectivo, tenemos cada vez más mujeres que están dentro del mundo del trabajo, pero si esto hacemos un análisis histórico, vemos que esto acá se ha dado en general durante el tiempo. Entonces esto quiere decir que por una parte efectivamente tenemos más mujeres o más generaciones jóvenes incorporadas, pero algo hace que a medida que va pasando el tiempo, las mujeres se vayan alejando del mundo del trabajo, cada vez en menor magnitud, pero que coincide bastante con lo que tiene que ver con la maternidad y con el cuidado de los niños. Y luego resulta muy difícil poder reincorporarse cuando uno está un tiempo muy largo fuera del mundo del trabajo. Si nosotros analizamos, por otra parte, el nivel educacional alcanzado por mayores de 18 años, distinguiendo entre hombres y mujeres, vemos que en general la participación de las mujeres es muy similar a la de los hombres. Incluso tenemos en algunos casos que la de las mujeres es superior a la de los hombres, como por ejemplo en educación primaria o en educación técnica de nivel superior. Por lo tanto, no habría una explicación en torno a mayor o menor capacitación de las mujeres que nos permitiera entender por qué razón las mujeres tienen esta brecha mayor a nivel de empleabilidad. Incluso si nos vamos a postítulos, maestrías y doctorados, vemos que las mujeres tienen una incorporación o han desarrollado estos postítulos de manera bastante similar a la de los hombres. Sin embargo, vemos que la brecha salarial es mayor a mayor nivel educacional. Esto quiere decir que de alguna manera a las mujeres podría ser un mal negocio seguir estudiando, porque el hecho de que yo me perfeccione más no va a ser necesariamente gatillante de que mi brecha salarial sea menor que la que tengo con los hombres. De hecho,
Si nosotros vemos, la brecha salarial es menor en aquellas personas sin educación o con educación media completa, que por ejemplo en el caso de mujeres que tienen carrera profesional finalizada o con posgrado también finalizado. Y esto acá claramente es un tema que tenemos que preocuparnos, porque quiere decir que tenemos una posibilidad de estudiar similar a los hombres, lo estamos haciendo de una manera similar, pero que finalmente no estamos viendo la totalidad de los beneficios de ese mayor esfuerzo reflejado en remuneración. Si nosotros vemos, y esta de acá es otra mirada, la participación laboral según nivel educacional, todos de mayores de 18 años, vemos que, no obstante, veíamos antes, que si es que yo no tengo mis estudios superiores o mis estudios finalizados, tengo una brecha que es inferior a la de los hombres, o es muy similar, tenemos nosotros que quienes nunca han estudiado participan de menor medida dentro del mercado del trabajo. Es decir, tengo posibilidades de ganar una cantidad que es bastante similar a la de un hombre en la misma situación de escolaridad, pero las mujeres participan de manera bastante menor que los hombres dentro de ese segmento. Y en cambio, cuando tengo una educación mayor, tengo una mayor participación laboral, a pesar de que la brecha económica, la brecha salarial, es mayor. Y aquí entonces entramos, y aquí tiene que ver con algo que alcancé a oír respecto de las responsabilidades familiares. Una persona que nunca estudió, una mujer que nunca estudió, y que al conversar con su pareja respecto de cuál de los dos se queda en el hogar, a pesar de que van a recibir un ingreso que va a ser similar, mayoritariamente son las mujeres las que se están quedando en su casa, ¿no es cierto? Porque el costo alternativo es mayor. Y lo mismo nos está ocurriendo con la educación primaria o con la educación secundaria, y ya cuando ya la mujer ha logrado tener educación técnica completa, educación superior, está ingresando de mayor medida al mundo del trabajo, igual que en el caso de los postítulos, de las maestrías o de los doctorados. En cuanto a categoría ocupacional, vemos que donde tenemos una mayor brecha es en el asalariado del sector privado, puesto que la brecha en cuenta propia o en el asalariado del sector público es mayoritariamente, hay una participación mayoritariamente femenina, así como en personal de servicio o doméstico. Por lo tanto, no tenemos un porcentaje, una presencia menor en mujeres, es en el sector privado, lo que también es una luz de alerta, sobre todo aquí que estamos en una discusión mayoritariamente dentro del mundo privado y no del sector público, en donde la participación femenina, y eso uno lo nota en los servicios públicos, es bastante, con una participación bastante mayor en el ámbito de las mujeres. En cuanto a la formalidad de la ocupación, vemos que la proporción de mujeres que están en la informalidad es mayor que la de los hombres. Tenemos una menor participación como ocupado formal, pero proporcionalmente tenemos una mayor cantidad de mujeres en la informalidad. Y esto acá es muy complejo porque nos devela una mayor desprotección de las mujeres en lo que dice relación no solo con sus ingresos, que ya son menores, como hemos visto, sino que también en cuanto a cobertura en materia de seguridad social, que es uno de los elementos que hoy día se hacen muy necesarios tenerlos presentes, sobre todo en una crisis como la que estamos viviendo, en la cual la protección en materia de seguridad social, ya sea por un seguro de cesantía o por la protección en materia de salud, permite entregar mayor protección a las familias, las cuales están encabezadas por mujeres y hasta mujeres mismas. Si vemos en cuáles son los sectores económicos que concentran el mayor número de trabajadores, esto acá es algo que es bastante conocido, pero las mujeres están mayoritariamente en áreas que son
consideradas más femeninas, como es la enseñanza, como es la salud, como es el área del comercio. Y esto también puede entrar a explicar el por qué esta mayor brecha salarial que tenemos respecto de los hombres, a diferencia de lo que ocurre con los hombres en que están, por cierto, en el comercio, pero también en la construcción, en la industria, en la agricultura, en el transporte, y que son actividades entonces que tienen mayores niveles de remuneración. Es interesante ver lo de la minería, que en el caso de los hombres están en un 4%, están en esa actividad productiva, las mujeres ni siquiera figura dentro de la gráfica, que tiene que ser un porcentaje muy menor. Y son actividades en las que los ingresos y las remuneraciones son mayores. Si vemos la distribución de los sectores económicos según sexo, que es otra manera de ver lo mismo que estábamos viendo antes, se denota de qué manera aquellas actividades que son tradicionalmente más cercanas a las mujeres siguen siendo mayoritariamente en donde ellas se desempeñan, como en la actividad del hogar, en la atención de la salud, en la enseñanza, en el alojamiento, en todo lo que tiene que ver más bien con el servicio y con temas administrativos, y los hombres mayoritariamente están en aquellas actividades como son la construcción, como es la minería, como es el transporte, como es el suministro de electricidad, gas y de agua, y por lo tanto, nuevamente, actividades productivas que están asociadas a mayor rentabilidad y a mayores ingresos versus lo que ocurre con las mujeres, que son actividades en las que por lo general los ingresos y las remuneraciones son menores. Si vamos entonces ahora a ver la evolución de la brecha bruta de género por remuneración mensual de ocupados totales, vemos que la brecha ha ido bajando a lo largo del tiempo. Entre el año 2010 y el año 2018 vemos una baja. Aquí, sin embargo, no hay que olvidar de que los gráficos de repente muestran bajas más acentuadas según cómo estén construidos, pero aquí tenemos una baja que va de un 32,8% a un 27,2%, que es una brecha, una baja que es bastante significativa. Pero esta brecha de acá tiene que ver con remuneración mensual, que no necesariamente grafica lo que dice relación con el trabajo parcial que muchas mujeres desarrollan, y es por eso entonces que también es importante tener presente cómo se distribuye las horas semanales trabajadas entre hombres y mujeres para poder comprender mejor los ingresos que están recibiendo las mujeres. Y tenemos entonces que mayoritariamente las jornadas parciales son desempeñadas por mujeres, mayoritariamente de entre 1 y 30 horas, y las jornadas parciales son desarrolladas mayoritariamente por hombres, que es un dato que nosotros ya conocíamos. Y si entonces hacemos una evolución de la brecha bruta de género de remuneración por hora ordinaria de asalariados, vemos que también ha habido una baja. Es una baja que va de un 13% a un 9,6%, menos significativa que la que veíamos antes, pero que también demuestra entonces que la brecha se ha disminuido. Pero nuevamente no así los salarios totales que mujeres y hombres reciben. En definitiva, los números o los datos que he tenido la oportunidad de mostrar bastante rápido para tener más espacio para hacer preguntas, por si a ustedes les interesa, demuestran que las mujeres se están incorporando en mayor medida en el mundo del trabajo. Demuestran, por otra parte, que las brechas se han ido disminuyendo, no con toda la velocidad que a uno le gustaría que así ocurriera. Demuestra además que las mujeres se encuentran en una situación que es compleja, porque no por el hecho de yo mejorar o invertir en mi formación personal, voy a tener garantizada esta disminución de las brechas en los ingresos. De hecho, se van acentuando en algunos espacios. Y se sigue
existiendo este concepto de que mayoritariamente las mujeres deben hacerse cargo de ciertas labores, que son las labores domésticas, y que por eso entonces vemos que en los sectores socioeconómicos más vulnerables la participación femenina sigue estando más disminuida, a pesar de que los ingresos podrían ser similares a los que percibieran los hombres, y las mujeres siguen optando y desarrollándose en carreras en las que tienen menores niveles de remuneración finalmente. Y entonces aquí hay todo un desafío que es enorme, implica de qué manera podemos ir acortando estas brechas, ya no en números absolutos, sino que en términos que son más complejos y que tienen que ver con la percepción de incorporación y de mayor igualdad. Y aquí hay un tema que a mí siempre me ha resultado súper conflictivo, que es entrar a justificar por qué es importante que las mujeres nos incorporemos dentro del mundo del trabajo, cuando en verdad nunca hemos tenido que justificar la importancia de que los hombres estén dentro de él. ¿Por qué tengo que yo entrar a decir que es importante que estemos porque le vamos a dar mayor productividad a una empresa o porque le vamos a generar mayores números, cuando debiera ser por el solo hecho de que somos todos equivalentes? Así como es súper importante la participación masculina dentro del hogar, y hoy en día yo creo que nadie se lo entra a cuestionar. Creo que usar ciertas métricas podrían ser muy complejas, porque por el solo hecho de ser quienes somos y ser una sociedad que es paritaria, tenemos que estar de esa manera incorporados dentro del mundo del trabajo. Pero dicho sea eso, que creo que es algo que es súper relevante tenerlo presente, porque lo otro nos desvirtúa en lo que estamos haciendo, no vamos a tener jamás resultados que sean exitosos si es que no entendemos que la incorporación de las mujeres no puede hacerse solamente pensando en que la participación de las mujeres tiene que ser importante y debe ser incorporada en toda la cadena dentro de un determinado lugar de trabajo. Que así como es importante que haya mujeres en ámbitos de liderazgo, es importante que haya mujeres en cada uno de los ámbitos de los lugares de trabajo. Porque solamente de esa forma podemos tener toda la riqueza de la diversidad al interior de un determinado lugar. Y cuando logramos relevar esos aspectos, es cuando nosotros podemos tener realmente una posibilidad de mirar las cosas desde una perspectiva que es distinta, y que a lo mejor es la que nos va a llevar a generar una mirada mucho más virtuosa de lo que tiene y lo que significa la incorporación de las mujeres, así como lo que corresponde que sea la incorporación de los hombres en otro tipo de espacio. Muchas gracias, ministra, por la presentación y por el entusiasmo que en este cierre se nota que tiene con el tema. Tanto entusiasmo que no alcancé a presentarla al principio. Yo tenía todo el protocolo armado para presentarla muy formalmente y usted se puso a presentar muy bien todo, así que yo, mientras preparo las preguntas, quisiera brevemente, en justicia también a una destacada trayectoria, decir que María José Saldívar es licenciada en Historia y abogada de la Universidad Católica, fue parte de la Superintendencia de Seguridad Social, donde finalmente fue ella superintendenta, ¿cierto? Cargo que ocupó hasta mayo del 2014. Luego fue gerente general del CIEDES, que es un centro de estudio en temáticas de seguridad social. También ha sido académica en diversas universidades, Católica, del Desarrollo, Andrés Bello, y profesora del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Católica. Bueno, y hoy día todos la vemos ahí activamente a cargo del Ministerio del Trabajo, donde también fue subsecretaria en algún minuto. Entonces, una destacada trayectoria, ministra, un gusto tenerla acá en este seminario, muchas gracias por el tiempo, y quisiera pasar a la primera pregunta, ¿ya? Y que tiene que ver con la crisis sanitaria que estamos viviendo, que sin duda presenta grandes desafíos, y nos hacemos la pregunta entonces de qué efectos concretos puede tener esta crisis en la inclusión de la mujer al mundo laboral. Y cómo se podría revertir desde la política pública esta situación, en el caso de que ustedes lo vean como una preocupación. A ver, es súper complejo desde muchos ámbitos,
Primero, si nosotros vemos cuáles son las actividades productivas en las que las mujeres se desarrollan, mayoritariamente son las actividades productivas más afectadas en este minuto. Comercio, hotelería, gastronomía, servicio, sanitario, enseñanza, y por lo tanto están hoy en día muy conflictuadas porque están viendo sus fuentes de trabajo muy en peligro, están teniendo que ver muchísimas de ellas formas distintas de poder desarrollarla y por lo tanto hay todo un componente que es muy difícil. Además, si nosotros vemos que las mujeres tenemos o se nos asigna mayoritariamente el cuidado de la familia, y hoy en día están los niños en la casa y tenemos a nuestros adultos mayores también en una situación distinta, la mayoría de las mujeres en las cuales no hay en la mayoría de los hogares en las que no hay un compartir los roles domésticos, los están teniendo que asumir mayoritariamente las mujeres con todo lo que esto implica. Y por lo tanto, entonces, esta crisis sanitaria es una crisis que las va a golpear doblemente hoy día porque es muy difícil poder desarrollar a completitud los trabajos, porque estoy teniendo que hacerme cargo de esta doble dimensión al 100%, pero además porque mis actividades productivas son las que están en este momento más cuestionadas y más conflictuadas. Y eso entonces va a implicar un enorme desafío para cómo vamos a seguir con esto después. O sea, lo más probable es que esas actividades productivas sean las que sean también más difíciles de retomar y las que sean más difíciles de poder fortalecer después de esta crisis. Perfecto. Y desde el gobierno, ¿están pensando en algún escenario, en políticas que se podrían tomar, en medidas? Porque, por ejemplo, ya vemos de que en el pasado se han implementado medidas como el postnatal, en el Congreso hay un proyecto en discusión que tiene que ver con la ley de salacuna, pero hay desafíos pendientes como la corresponsabilidad, que es lo que se habla mucho. ¿Es de alguna forma regulable la corresponsabilidad? ¿Es algo que queda más bien en el ámbito de las personas? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, todo es regulable, pero son cambios sociales y son cambios culturales y que son mucho más profundos y que tenemos que entenderlos de una manera que es mucho más completa. Y que uno puede ir regulando determinadas cosas, pero por ejemplo con el postnatal parental lo que nos ha ocurrido es que al menos de un 1% de los padres se lo han tomado. Y aquí uno puede decir, no, es que las mujeres no lo entregan. Puede ser una mirada, pero el postnatal que es del padre, que es el obligatorio, que es el de un día, o sea, 5 días después del nacimiento del hijo, tampoco mayoritariamente hemos tenido una actitud de tomarlo. Y por lo tanto, si no hay un cambio cultural importante en el entender de que hombres y mujeres somos fundamentales en nuestra sociedad y en cada uno de los ámbitos de nuestra sociedad, es muy difícil poder construir esto. Y esto implica entonces temas que son bien de fondo y que nos involucran a todos. Y que yo acá agradezco y siempre lo digo, que me encanta que cuando hablemos de estos temas no seamos solamente mujeres quienes estamos presentes. Porque los hombres tienen que también entender de que ellos son parte de esta incorporación de las mujeres al espacio público, porque ellos también deben ser como correlato más presentes en el espacio privado. Y que solamente de esa manera puede esto avanzar de manera equilibrada y no estar teniendo estereotipos o roles. Por lo tanto, uno desde el Estado, uno puede diseñar una serie de políticas públicas, pero si no tenemos un cambio cultural que es mucho más profundo, es muy difícil que eso sea finalmente exitoso. Otra cosa que se conversó mucho en este seminario en la mañana es que esta crisis sanitaria nos trajo de golpe la necesidad de la flexibilidad laboral y la posibilidad de teletrabajar, pero también es verdad de que esa posibilidad no la tienen todas, ni todos, ¿cierto? ¿Cómo se ve eso en el futuro? O sea, yo creo que acá se avanzó varios pasos aceleradamente producto de esta pandemia, pero es algo que se quisiera estimular en el futuro. ¿Hay riesgos en el teletrabajo también para la realidad de la mujer, justamente por lo mismo, por la corresponsabilidad que no está completamente desarrollada hoy día? Yo creo que avanzamos de manera súper rápida y en un mes se avanzó lo que no se había avanzado en 10 años.
Pero yo quiero hacer acá súper claro que uno no puede hacer un análisis respecto del trabajo a distancia o el teletrabajo bien realista con la situación que nosotros hemos tenido hasta ahora. O sea, seamos y convengamos, en este minuto en las casas nosotros tenemos a 4 o 5 personas al mismo tiempo compartiendo un solo computador. En las casas no hay la mayoría de las condiciones para poder hacer el trabajo de 4 personas al mismo tiempo, y por lo tanto, cuando estamos hablando de trabajo a distancia, no estamos hablando de trabajar al mismo tiempo que estamos cuidando a los niños, que es la realidad que tenemos hoy en día en las casas. Entonces, muchos papás y mamás que están teletrabajando hoy en día tienen que interrumpir el trabajo abruptamente porque se cayó uno por la escalera, o porque no logró conectarse con la tarea, o porque no le imprimió, y eso no es una situación normal. Por lo tanto, el teletrabajo avanzamos muchísimo, yo creo que lo tenemos muy ya internalizado, cosa que antes no había, pero vamos a tener que poder hacer una evaluación en serio una vez que tengamos una condición de trabajo a distancia o teletrabajo que sea la ordinaria. Esto quiere decir con niños en el colegio o en el jardín infantil, con una jornada que esté establecida y que en el fondo podamos tener también todas las condiciones como corresponde, que no es la realidad que tenemos hoy día, pero claramente se avanzó muchísimo y es una modalidad que, a pesar de todas estas dificultades que yo estoy diciendo, ha resultado ser muy exitosa. Perfecto. Y una última pregunta, y acá me quiero ir a un plano más personal, ministra, de cómo está viviendo usted como mujer en un cargo de liderazgo esta crisis. Se ha comentado mucho sobre los liderazgos a nivel internacional, como Angela Merkel, como Jacinda Ardern, y también los... Se cortó. Perdón, ahí sí, ahí sí. Ya, quisiera ir a un ámbito más personal respecto a cómo... No, sí, es que Claudio está apagando su micrófono. Ahí, alguien me lo silencia, pero puede estar atento para que no me lo silencien. Ahí se escucha, ¿no? Ahí se escucha ¿Aló? perfecto, muchas Se gracias. escucha Sí, ahí se perfecto. Ya. No, básicamente una vivencia personal, si nos pudiera compartir cómo está viviendo esta crisis sanitaria usted en un cargo de liderazgo. Se ha comentado mucho sobre el aporte que las mujeres en cargos de liderazgo, con la empatía y con la forma de afrontar estas situaciones han tenido. La han puesto usted como ejemplo junto con la subsecretaria de Salud, comparándola con otros también fenómenos a nivel internacional. Me gustaría un poco, si nos pudiera contar el valor de un liderazgo femenino en situaciones de crisis. Ahí sí, está silenciado. A ver, la verdad que uno pone todo el empeño por tratar de hacer las cosas de la mejor manera, y yo creo que lo primero es entender de que estamos todos pasando por una situación que es compleja. Yo, al igual que todas las papás y mamás, yo tengo 4 niños chicos, los tengo en mi casa, eso implica una dificultad extra a la que tenemos. Y yo creo que lo principal, en mi caso al menos, ha sido siempre tener presente que lo que estamos haciendo es trabajar para las personas, y tener siempre claro que detrás de cualquier política pública hay una familia que está detrás y que está viviendo problemas muy angustiantes. La situación que estamos viviendo como país es una situación de gran incertidumbre. Estamos todos muy asustados de enfermarnos. Estamos muy asustados de que se contagie gente que nosotros queremos y que para ellos esto acá pueda significar un problema mayor. Estamos todos muy preocupados por la situación económica de nuestro entorno y la propia, y por lo tanto cuando uno reconoce también cuáles son sus propios temores, uno puede ser mucho más veraz y puede ser también mucho más sensible ante la realidad del resto. Yo creo que no hay ninguno de nosotros que no esté pasando por una situación en la cual reconozca una vulnerabilidad que antes pensábamos que no la teníamos. De alguna manera llevamos muchos años construyendo una sociedad en la que tendemos a potenciarnos, a mostrarnos fuertes, a mostrarnos resueltos, y esto de acá justamente nos ha buscado mostrar esa otra faceta.
y lo que al menos a mí me ha inspirado es desde reconocer y entender la enorme vulnerabilidad en la que estamos todos, cómo podemos hacernos cargo de esos temores que son súper válidos y que son los que nos están atravesando todos. Yo la verdad de las cosas es que estoy muy preocupada por la situación del trabajo en nuestro país, la situación de vulnerabilidad tanto de hombres como de mujeres. En el caso de las mujeres es más grave porque venimos con un problema de base que es menores ingresos, menor incorporación, mayor sobrecarga de trabajo, y tenemos que buscar la manera en la que podamos proteger los ingresos de esas familias a fin de que los otros temores que son donde yo no puedo intervenir, que son el temor al contagio, puedan estar más matizados. Y porque yo si tengo la capacidad para poder enfrentar en otros ámbitos de mi vida, yo voy a poder enfrentar de mejor manera esta. Pero si tengo una vulnerabilidad completa en todos los ámbitos, es mucho más difícil. Entonces, como Ministerio del Trabajo hemos tratado de entregar respuesta a la mayor cantidad de familias en cuanto a sus ingresos, y es el trabajo que nosotros estamos haciendo en este minuto. Muchas gracias por estas últimas palabras, ministra. La verdad es que yo creo que logra dar justamente con eso que estamos sintiendo todos, que es esa sensación de vulnerabilidad, y le agradezco también la participación a usted, a María José Boch y a Jacqueline Balbontín en este seminario, a nombre de Formación Ejecutiva de Diario Financiero. Agradezco también a todos quienes se conectaron hoy día a este seminario, a la Agencia de Vinculación que estuvo en la producción de este evento, y al programa Women Initiative del Scotiabank Chile y a la dirección alumni del S Business School de la Universidad de los Andes por su apoyo. Quiero pedirle a quienes están conectados antes que se desconecten, que puedan contestar una encuesta que se les va a enviar a su correo electrónico, así nos ayuda a nosotros, al Club Somos Financieras, a seguir mejorando. Y bueno, eso es todo, muchas gracias. Despedir a la ministra. Se agradece enormemente el tiempo y el espacio que se da para estar con nosotros en medio de esta contingencia. También a la María José Boch, que la veo por ahí, la Jacqueline tuvo que salir, entiendo, un poquito antes, y a todo el equipo que estuvo detrás de esto. Así que muchas gracias, y ánimo y fuerza en todo este trabajo que están haciendo ahora. Gracias. Que les vaya bien. Muchas gracias.